Bienvenidos a Snowboardbatters. Pues hoy voy a grabarles un vídeo sobre el stance y la angulación de las fijaciones. Es un vídeo que quería hacer, pero no sabía si les iba a interesar o gustar, y alguien en los comentarios me dijo que si podía hacer un vídeo así. Entonces, muchas gracias por ponerme este tipo de comentarios, porque siempre me ayudan a saber qué tipo de vídeos les interesa y qué tipo de vídeos quieren ver. Así que no duden nunca en ponerme en la sección de comentarios qué vídeos quieren ver o en qué están interesados, y así pues también me dan ideas y es un poco todo más recíproco, ¿no? Bueno, pues dicho esto, empecemos con el vídeo. Bueno, primero de todo les voy a hablar del stance. El stance se le llama a la distancia que ponemos entre nuestros dos pies, entre las fijaciones, y normalmente se mide desde la mitad desde el centro del disco de las fijaciones al centro del otro, por si quieren medirlo con una cinta o yo qué sé. Normalmente pues lo miden así. ¿Cómo se regula el stance, no? ¿Cómo qué stance me pongo? Bueno, ya aviso desde el principio del vídeo que esto también es opción personal. Cada uno pues llevará el stance que crea conveniente para sí mismo y que le vaya mejor. No se tienen que dejar influenciar porque pues este señor o este snowboarder me ha dicho que hay que llevarlo así porque si no, no sé qué. Bueno, cada uno lo lleva como mejor le sienta y como mejor le parece. Entonces, dicho esto, normalmente la norma del stance, por decirlo así, es que sea a la altura de tus hombros, es decir, que los pies estén más o menos igual de abiertos que nuestra línea de hombros. Pero claro, esto varía dependiendo si somos una persona con los hombros muy estrechos o más anchos, y entonces a lo mejor, pues dependiendo de eso, nos tenemos que abrir un poco más el stance o cerrar un poco. A veces pues no tiene mucho que ver la línea de hombros con lo que es más cómodo para nuestros pies. Entonces pues normalmente pues se pone a la altura de los hombros y lo regulamos, nos ponemos encima con los zapatos o nos ponemos las botas de snow y miramos cómo nos sentimos al doblar y flexionar las rodillas, porque es verdad que si llevamos un stance muy abierto, pues normalmente cuesta un poco más flexionar las rodillas y nos puede causar dolor durante el riding, ¿no? Durante la esquiada. Entonces, pues tengan esto en cuenta. También a lo mejor si lo llevan muy estrecho, luego se dan cuenta de que es que no como que no me puedo mover, ¿no? Como atado de pies. Entonces yo les recomiendo eso, que miren la línea de sus hombros, pongan las bindings sin atornillar, o sea, la fijación, pongan sus pies encima y hagan como si estuvieran rideando en la nieve y flexionen las rodillas y prueben, vayan probando. Me siento un poco incómodo al flexionarme, pues voy a cerrarlo un poquito más, o creo que voy muy estrecho, pues lo pondré un poco más amplio, ¿no? También una cosa es que normalmente las tablas tienen aquí unas marcas. Esto normalmente es una marca de los fabricantes que nos indica una posición de stance recomendado, ¿no? Porque al comprarlo en la tabla ya vienen indicadas para según qué altura y peso. Entonces, si estamos en ese rango de altura y peso, pues normalmente el stance recomendado suele funcionar. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, en esta tabla, en esta Battalion, llevo el stance recomendado, pero también nos deja jugar un poco la fijación, si lo queremos un poco más cerrado o abierto, y yo lo llevo el stance recomendado abierto. Y por ejemplo en la otra tabla, en la Capital Horoscope, llevo el stance recomendado pero cerrado. Eso pues depende de cada uno, vayan probando. Yo sigo jugando con estas cosas, con el stance, de abrirme un poco más, y esto cuando cambio de tabla, cuando días de powder, o pues tienen que jugar un poco, ¿no? Porque a lo mejor en un día de powder se tienen que retrasar un poco el stance de los dos pies si usan la misma tabla, ¿no? Recomiendan que haya un poco más de, no sé,
en el snowboard. Pero bueno, ya les digo que esto es opinión personal, vayan probando y jugando y no dejen que nadie les diga, ay, pues vas muy estrecho, pues a mí me va bien así y ya está. Bueno, pues ahora que ya os he hablado del stance, voy a hablaros de la angulación de las fijaciones. Esto es cómo ponemos la fijación, la angulación de los pies, a dónde señalan nuestras puntas del pie. Y bueno, os voy a explicar tres angulaciones que se suelen usar básicamente, que son una para hacer pisteo, que es poner nuestro pie trasero, en mi caso soy goofy, sería el izquierdo, lo ponemos al número 0 y la fijación de delante pues a un 15 o a un 18, entonces sería algo así, para hacer pisteo normal y pues ir solo con tu pierna delantera siempre delante y estas cosas. Este es el stance que se suele usar también para los debutantes, para los beginners, para que aprendan a hacer los giros más rápido, porque yo les recomiendo que cuando empiezan a hacer el snowboard, si no saben si son regulars o goofies, se pongan el stance que es de parque, que sería 15 y 15, o sea 15 más 15 de pie delantero y menos 15 del pie trasero, porque así ustedes van a ir viendo si son regulars o goofies, con qué pie me siento con más confianza, con qué pie apunto más, que no ya llevar un pie recto e ir ya mal porque va mal direccionado. Pero sí que es verdad que una vez ya saben si son regulars o goofies, es más fácil aprender a hacer los giros y enlazar esas S con este tipo de angulación, es decir, la fijación trasera a 0 y la delantera un 15 un 18. Bueno, y ahora les hablaría del segundo tipo de angulación que se suele usar, y es la de parque, la de freestyle, de pato, que es lo que les he comentado antes. Las dos fijaciones apuntan con la misma graduación. Por ejemplo, yo siempre suelo llevar más 15 en mi pie derecho, que soy goofy, y menos 15 en mi pie trasero, en el izquierdo. Entonces, esto pues es aconsejable para hacer freestyle, para si queremos ir de switch y esas cosas. A mí es como más me gusta ir. Y luego pues eso también es el stance que yo recomiendo para cuando empezamos de cero en el snowboard y no sabemos si somos regulars o goofies, porque así pues tendremos un poco más de ventaja. Bueno, y como última angulación que se suele llevar es llevar las dos fijaciones que apunten hacia nuestro pie delantero, es decir, si yo soy goofy, mis dos pies apuntarán hacia la derecha, y si soy regular, las dos fijaciones apuntarán hacia la izquierda. Este es un stance muy específico para carving, no se suele usar mucho porque bueno, hay la gente que hace carving así de competición, pues se llegan a poner 18 del pie trasero, o sea, más 18, y del pie delantero más 36, y bueno, a mí esto me parece demasiado. Lo probé una vez y la verdad es que no me sentí nada cómoda ni para hacer carving, así que yo pues si quiero hacer carving, que nunca me pongo así sinceramente, porque no voy a pasar el día haciendo carving, pues me pongo la fijación delantera a más 18 y la trasera a 3 o así. Tampoco lo exagero mucho y así ya voy bien para hacer carving, pero ya les digo que no es una cosa que yo suelo hacer mucho. Y nada, estos serían las tres angulaciones más básicas, diría yo. Luego pues eso, esto también es opinión personal y decisión personal de cada uno. No dejen que les digan, ay, pues para el parque tienes que ir menos 15, más 15. Bueno, pero a lo mejor tú quieres ir más 18, menos 18. No importa, eso ya depende de cada uno y depende de cómo nos sintamos con nuestros pies y con nuestra posición en la tabla. No hay una regla fija para estas cosas. Si alguien nos dice, es que lo tienes que llevar así, no le hagan caso. Tienen que ir probando y jugando con la angulación. Yo también a día de hoy sigo jugando con la angulación muchas veces. También al cambiar de tabla, pues o en días de powder o lo que sea, pues me apetece, ¿no?, jugar un poco con la angulación.
si sé que no voy a ir al parque, por ejemplo, pues aprovecho ese día para ponerme a lo mejor una angulación más direccionada y esas cosas. Y nada, eso sería todo, yo creo, ya por el vídeo tanto del stance, la distancia entre nuestros pies, como de la angulación, que es nuestra manera de angular los pies en la tabla. Así que nada, si les ha ayudado, recuerden dejarme sus likes y sus comentarios abajo, que siempre me gusta saber pues qué opinan, qué les parece, y sobre todo suscríbanse a esta pequeña familia, que ya saben que YouTube está lleno de puro hombre de estos canales de snowboard, y nada, pues yo estoy aquí así que suscríbanse a este canal, que espero que les haya gustado y les veo a la próxima. Adeu.